el cumplimiento de nuestro deber, no existe razón para amedrentarnos por juicios injustos. No hay una sola evidencia de que Antonio Santana Maestro. Alexander Mora Venancio. Benjamín Asensio Bautista. Bernardo Flores Alcaraz. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. César Manuel González Hernández. El Jacinto Lugardo. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempo. Josivani Guerrero de la Cruz. Jonas Trujillo González. Jorge Álvarez Nava. Leonel Aníbal Cruz Mendoza. Luis Ángel Francisco Jorge Antonio Tizapa Legión. Luis Ángel Abarca Luis González Parral. José Ángel Campbell Lauro Leonel Villegas. Castro. José Ángel Marcial Pablo Barandes. Barandes. Marco Antonio José Eduardo Luis Ángel Bartolo Saúl Barca Tlatempo. Martín Getsemaní Luis Luna Magdaleno García. Rubén, Julio César López Patolsi. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Bueno, pues bienvenidos a una emisión más. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar sobre el caso Ayotzinapa y hoy tenemos un invitado. Ha hecho varias investigaciones y sobre todo pues centrándonos aquí en el caso Ayotzinapa. Tiene el libro Mentira Histórica, Estado de Impunidad, Impunidad de Estado y el documental Mirar Morir. Mirar Morir. En estos dos trabajos pues hace una investigación muy detallada en donde la sociedad puede entender de una mejor manera qué fue lo que ocurrió esa madrugada en Iguala. Temoris Greco es nuestro invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación, Temoris. Bienvenido. Temoris Greco, periodista independiente, guionista y productor. Le ha dado la vuelta al mundo 3 veces y ha cubierto conflictos bélicos en países como Irán, Siria, Palestina, Libia y Egipto. Y bueno, la verdad yo estoy muy contenta que tengamos la oportunidad de entrevistar a Temoris Greco, porque es una persona a la cual yo admiro demasiado y he tenido la oportunidad de comentárselo en algunas ocasiones. Yo lo conocí hace algún tiempo en un lugar donde yo trabajaba y para mí fue como algo muy bonito, muy grato, porque imagínate, o sea, conocer a una de las personas que más admiras. Claro. Yo acá bien fangirl, ¿no? Y justamente yo supe del trabajo de Temoris porque cuando iba en la universidad me mandaron a ver el documental de Mirar Morir. Porque él es de la UAM también como nosotros. Sí, también es de la UAM como nosotros. Alma mater. Y cuando yo vi el documental, la verdad es que entendí muchísimas cosas que no había entendido en ese momento sobre el caso Ayotzinapa. Claro. Salí muy indignada, pero también dije, pues sí me gustaría poder hacer algo así en algún futuro, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? a seguir. Y pues la verdad eso me da muchísimo gusto que pues nos haya regalado este tiempo, no a nosotros, sino pues a las personas que nos ven tanto en Notislán y las personas que nos escuchan en Mucho Ruido. Entonces yo estoy muy muy feliz, nerviosa de entrevistarlo, espero no cajetearla, pero es una celebridad y no vamos a entrevistar a cualquier tipo. Tan solo vamos a dejar en la descripción del video los documentales para que le den un vistazo a sus libros y se den cuenta que es un tipo no improvisado, es una eminencia, y como bien lo dices, con sentido humano, con vocación de informar, porque lo de Ayotzinapa lo presentó de una manera brutal, de una manera casi de manera como forense, así una investigación casi está forense, y eso se agradece mucho porque ya no hay hoy en día en México. Los que se dicen ser periodistas, las vacas sagradas del periodismo, dicen investigar, pero nada más lo que les pagan dicen. No, él sí hizo, fue al campo. Poco tiempo. Fue al campo, exactamente, y nos regaló conciencia. Yo lo único que puedo decir que nos regaló reflexión, y esperemos que su obra, su información trascienda. Nosotros vamos a hacer nuestra parte para que también trascienda. Y ¿qué te parece si empezamos, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a empezar y la primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué relación ves
con el movimiento estudiantil del 68, el halconazo de 1971 y el caso Ayotzinapa, así como el papel del Estado y los medios de comunicación? Bueno, me parece que, a ver, son casos muy distintos. Hay una conexión evidente y conocida entre lo que ocurrió en el 2 de octubre y en el halconazo en el 71. No necesariamente la tienen de manera directa con lo que pasó en Iguala, son fenómenos distintos, pero el vínculo comunicante que hay evidentemente es la impunidad. La impunidad, la vulnerabilidad, el que los ciudadanos estamos expuestos ante un Estado que no nos protege y que las fuerzas del Estado, tanto las fuerzas institucionales como aquellas fuerzas que están asociadas con el Estado, fuerzas criminales asociadas al Estado, que no son reconocidas por pero que están amparadas por el Estado, pues actúan con plena impunidad. Entonces, todos estos 3 casos y muchos otros más, como Apatzingán, que fue una matanza cometida por la Policía Federal, como Nochixtlán, que también hubo unos asesinatos por parte de federales, Tlatlaya y otros, tienen el factor común que son fuerzas estatales o paraestatales que están actuando bajo el manto de la impunidad. No se puede entender que hayan cometido una locura como la que ocurrió en Iguala, este ataque contra más de un centenar de estudiantes, que incluye la desaparición de 43 de ellos, la muerte de 6 personas y que haya un herido que no se va a recuperar. Las dimensiones de ese ataque no se pueden explicar sin la sensación, la convicción que tenían los perpetradores de que no iban a ser procesados por los delitos que estaban cometiendo, como no habían sido procesados por ninguno antes. El imperio criminal de Iguala, que todavía persiste, se erigió sobre la base de la impunidad. Desaparecieron a muchísimas personas sin que hubiera ningún interés de las instituciones del Estado por averiguar qué es lo que pasó, ni mucho menos procesar a los responsables. Claro, sí, lo apuntas muy bien. Nosotros te felicitamos porque verdaderamente estás muy bien informado del caso, lo conoces. Yo quisiera preguntarte nada más, y voy a relacionarlo con el momento actual, ¿no? Yo por tus estudios vi tus documentales y yo concluí, y creo que tú concluirás, bueno, no sé, yo veo como que al ejército como una especie de mercenario a veces va en función del gobierno en turno, y a veces hasta de chalán, porque creo que el que ejecutaba, hacía las cosas, eran otros, ¿no? Un mando civil ahí, que es lo que me pareció extraordinaria tu investigación. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú lo encuentras así? ¿Tú ves al ejército? ¿Cómo ves al ejército? ¿Y cómo lo ves hoy? ¿Y cómo está el contexto hoy de Ayotzinapa? Ahora con el nuevo gobierno, por decirlo de alguna manera. Ya no nos gusta decir nuevo porque siempre pasa algo que no. Pero bueno, hasta ahorita es el nuevo gobierno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves al ejército, su papel? Y ahora con 2020, con 2 años de obradorismo, ¿no? Por decirlo de una manera. Pues mira, lo primero es apuntar que el ejército no es monolítico, no es algo que tenga una voluntad única. Está constituido por muchas facciones que están en competencia. Están en competencia por el poder interno, están en competencia por los negocios, pero también están en competencia por la vocación del ejército. Y es un ejército que viene muy golpeado desde hace 50 años, desde el 68. Desde que los civiles, en particular Luis Echeverría Álvarez, lo hicieron caer en una celada el ejército se prestó a la celada. Si el ejército no hubiera querido sacar los tanques contra estudiantes, no se hubieran metido en esto es clarísimo. Claro. Pero independientemente de eso, lo engañaron y quedó como el responsable de la matanza del 68,
que en realidad fue parte de una de las mañas tremendas de un hombre que estaba preparando su camino hacia la presidencia de la República, que es Luis Echeverría. Sí. Entonces, desde entonces el ejército ha tenido muchas discusiones internas. Cómo remediar eso, cómo salvar su imagen, si es o no responsable por lo que pasó. Pero también hay sectores del ejército nacionalistas. Cuando se produjo el fraude electoral del 88, 20 años después del 68, sí, hubo militares que le dijeron a Cuauhtémoc Cárdenas que si él decidía confrontar al gobierno, ellos estaban de acuerdo, eran militares cardenistas y que lo iban a apoyar. Cuauhtémoc Cárdenas decidió no llevar, que no llegara a la sangre del río, no llevar al país a la guerra civil, pero esto hubo. También están pues los militares corruptos. Claro. En la medida en que el ejército tiene más funciones que corresponden a la seguridad pública, en la medida en que el ejército es el que tiene que estar persiguiendo a los capos de la droga o persiguiendo el tráfico de mujeres o persiguiendo todo esto, tú generas las condiciones para que esos militares que no están preparados para esas tareas se corrompan. Claro. Y eso sí es especialmente duro en el estado de Guerrero. El mayor poder que hay en el estado de Guerrero es el ejército. Desde los años 70 en que lo metieron para perseguir a la guerrilla. Que por cierto es una guerrilla que en parte fue originada en la escuela de Ayotzinapa. Entonces, hay militares, yo imagino que debe haber militares que se apenan mucho por aquellos otros que ensucian el nombre del ejército al involucrarse en temas de corrupción. Pero bueno, yo supongo que ahora Andrés Manuel López Obrador está apostando por esa ala del ejército. Recordemos que el general de Ayotzinapa, que también estuvo involucrado en Tlatlaya, el general Alejandro Hernández Saavedra, llegó a partir de su papel en Ayotzinapa y en Tlatlaya, acumuló muchísimo poder, recibió varios ascensos, le dieron nuevas responsabilidades, llegó a ser el hombre que controlaba a todo el ejército del estado de Guerrero, pero también a todas las fuerzas federales, civiles, de policías, y también a todas las fuerzas municipales que entraron al mando único en Guerrero. Y era uno de los candidatos más fuertes a ser el nuevo secretario de la Defensa. Okay. Cuando López Obrador escoge a Crescencio Sandoval, cambia el grupo dominante adentro de la Sedena. Y esto debe haber generado enojos, desequilibrios, molestias, que pues Andrés Manuel, yo creo que él ha estado comprando la lealtad del ejército. ¿Recuerdan hace un año que vimos a la Policía Federal amotinándose y tomando el periférico o el aeropuerto o esto? Porque pues, es un cuerpo corrupto y los oficiales corruptos no querían que los sacaran de los espacios donde ellos estaban a gusto haciendo su corrupción y se amotinaron. Bueno, pues imagínense que en lugar de la Policía Federal hubiera sido el ejército. Claro. Yo creo que ese es un escenario que López Obrador ha previsto y ha escogido hacer una alianza con el ejército. Una alianza que permite, que le da estabilidad a su gobierno, a su mandato, pero que le va a costar al país, porque les está dando negocios, les ha permitido entrar a Santa Lucía, al aeropuerto, y ahora ya les dieron los puertos y las aduanas. Sí. Y todo eso son espacios, son oportunidades de desarrollo económico para los oficiales, que al final de cuentas terminan corrompiéndolos porque ellos no están preparados para esas tareas, no fueron entrenados para esas tareas. Y también es un ejército que mucha gente, yo creo que la mayor parte de la gente que entra al ejército es porque tienen pocas posibilidades de crecimiento económico
o en otras áreas. Claro. Y cuando tienen una oportunidad de conseguir un patrimonio, aunque sea mediante la corrupción, es posible que muchos la tomen. Entonces es una apuesta riesgosa por parte del presidente. Por el otro lado, tampoco hay de dónde agarrarse, porque si tú quieres enfrentar la situación de locura, de violencia que hay en el país, y lo único que tienes es la Policía Federal corrompidísima, claro, o las policías estatales, o todo eso que es pura corrupción, pues bueno, o sea, de algún lado tienes que sacar las fuerzas con las cuales operar. Él lo ha dicho, ¿no? Que el ejército mexicano es uno de los más fieles, ¿no? Porque desde que existe no ha dado golpes de estado, ¿no? Entonces ahí por ahí creo que yo encuentro sentido a tu argumento. No le queda otra más que el ejército, ¿no? No ha dado golpes de estado porque antes el PRI, ustedes se acuerdan que en su época de mayor poder, el PRI presumía de sus tres sectores, el campesino, el obrero, sí, y el popular. Con esos tres sectores corporativizaba a la población y convertía a la gente en brazos del partido. Antes tuvo cuatro sectores. Tuvo el sector militar. Y ese sector militar que fue muy apoyado por Lázaro Cárdenas. Su último presidente fue Ávila Camacho. Miguel Alemán en el 46 fue el primer presidente civil. Y a partir de ahí todos han sido civiles. A los militares les han dado cosas, porque muchos estados han tenido gobernadores generales. Pero se creó un pacto no escrito, pero muy bien entendido por todos los actores, mediante el cual los civiles no se metían con los militares y los dejaban hacer, y los militares no se metían con los civiles. De esa forma, por ejemplo, tenemos la anomalía de que México es uno de los pocos países del continente americano y de Occidente en donde la Secretaría de la Defensa nunca es ocupada por un civil. Ni siquiera podríamos ver, por ejemplo, algo como lo que pasó con la anterior presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que además ahora está en Derechos Humanos, que ella fue la secretaria de la Defensa del gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, o sea, que tú tengas en México alguien que sea un secretario de la Defensa, que no solo que no sea militar, sino que además sea mujer, es impensable. Eso es uno de los sectores donde no avanzamos a ningún lado. Esto significa que con el ejército no te metes. Antes también se decía que había 13 instituciones mexicanas con las que tú no te podías meter como periodista o como nada, que era la Virgen de Guadalupe, el presidente de la República y el ejército mexicano. Sí. Ahí también nos damos cuenta de dónde están las prioridades, porque tú hoy en día ya te puedes meter todo lo que quieras con el presidente, claro, con el ejército medio tienes que andar de ahí, y con la Virgen ahí sí, ese sí es intocable, no te puedes atrever, todavía. Entonces... Ríos no se metió con ella, su libro de mito guadalupano. Ríos y otra gente tenían la ventaja, o sea, hay espacios donde sí te puedes meter con todo. Claro. Que son los espacios, los libros, porque en México no se leen libros. Sí. Entonces, pues, sí, o sea, pero si tú hacías, por ejemplo, cuando Ciro Gómez Leiva era buen periodista hace muchos años, hace 25 años. Sí, Canal 40, ¿no? Cuando estaba en Canal 40, él se atrevió a llevar a la televisión algo que ya había sacado la revista Proceso, que es los pecados del fundador de los Legionarios de Cristo, sí, Marcial Maciel. Sí. Pero mientras estoy en Proceso no importaba, porque ¿qué tan grande es el sector de la población que se informa? Que lee Proceso, sí. Exacto. Pero cuando llegó a la tele, ahí sí fue un lío y generó una reacción muy violenta encabezada por Lorenzo Cerviche, fallecido, entonces el fundador de Bimbo, un hombre extremadamente rico, con un liderazgo entre los sectores conservadores muy grande, que organizó una ofensiva brutal contra el Canal 40, que le cortaron la publicidad, se debilitó y acabó cayendo en manos de Salinas Pliego. O sea, así se pagaba
que tú te metieras en medios electrónicos con la iglesia. Ok. Pues nos ha parecido verdaderamente excitante esta conversación. Eres con mucho conocimiento. Paola, ¿tú qué podrías agregar? Pues en dónde te pueden seguir y en dónde te pueden leer y sobre todo en dónde pueden ver el documental y conseguir el libro para las personas que no han tenido la oportunidad de verlo. Bueno, me pueden seguir en mis redes, facebook.com/Temoris, en twitter.com/Temoris, instagram.com/Temoris. No hubo mucha competencia para encontrar. Te vamos a apoyar. Las vamos a poner para que... Por favor. Claro que sí. Y la película se puede ver, si le ponen Mirar Morir el documental, en YouTube, ahí encuentran tanto el tráiler como la película completa. Y el libro en línea, Mentira Histórica. O sea, la película reconoce Mirar Morir el ejército en la noche de Iguala. Y el libro se llama Mentira Histórica, Estado de Impunidad, Impunidad de Estado. Y también los invito a seguirme en YouTube, que ya estoy como ustedes. Sí, ya tienes tu canal. YouTubeando. Sí. Muy bien. Sí, YouTube no me dejó escoger, es youtube.com/Temoris Greco. Entonces, también ahí estamos ya haciendo cosas. Con los Temcast. Perfecto. Exactamente. Te vamos a linkear para que la gente te siga, que se pase a ver el documental. No se va a arrepentir. Y también donde conocí a Paola, que fue en TV UNAM, el programa Diametral. Sí. Ahora estamos en pausa COVID, pero bueno, esperemos que pronto podamos reanudar. Mientras tenemos este maravilloso espacio llamado YouTube con sus bemoles, pero al final el espacio. Así es, muy bien. Hay que echarle muchas ganas. Claro que sí. Pues te agradecemos por haber tomado la entrevista, Temoris, y pues te mandamos un fuerte abrazo de COVID también. Distancia, sí. Gracias y pues síganle con Notixtlán. Gracias. Pues ya tenemos un padrino de lujo. Excelente. Gracias. Gracias a ustedes.